Ser súper saludable es un estilo de vida. Aldana, ella es médico cirujano, ginecóloga, que además le tenemos gran cariño. Y bueno, doctora, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias, Adrián, por la invitación y escogiste un buen tema, ¿eh? Un tema, pues que es difícil que la gente, por la cultura en la que vivimos, la gente se abra, ¿no? Se abra a platicar. Por ejemplo, yo soy ginecóloga y mis pacientes llegan y a veces van a sus estudios de rutina, pero dentro de sus estudios de rutina, ya por la confianza que nos tenemos, empiezan a hablar un poquito de este tema. Y este tema, que son disfunciones sexuales femeninas, que es el área que me toca por ginecología, pues es bien importante que las pacientes las traten si las padecen y que los médicos estemos también preparados para, si no tratarlas, enviarlas al terapeuta sexual, al sexólogo, etcétera, ¿no? Entonces, las disfunciones sexuales femeninas pues se catalogan en varios tipos, desde el punto de vista del deseo, de la excitación y del orgasmo, ¿sí? Entonces, en el punto de vista del deseo, hay algo que llamamos deseo sexual hipoactivo. Hipoactivo significa que la paciente no tiene deseo sexual, no tiene ganas de dicen las pacientes, cumplir con mi marido. ¿Verdad? Ay, no tengo ganas de cumplir con mi marido. Entonces uno ya empieza a platicar. A veces las pacientes están en menopausia. Si están en menopausia, sus niveles hormonales han disminuido mucho y obvio que no van a tener ese deseo sexual, porque sí tiene una influencia biológica. Y entonces aquí veríamos que hay tres aspectos de algunas disfunciones sexuales. Hay aspectos biológicos, aspectos psicológicos y aspectos sociales. Entonces, cuando una paciente nos llega con una disfunción, tenemos que investigar esos tres áreas, esos tres esquemas. ¿Es biológico su problema? Entonces tendremos que investigar hormonas, tendremos que investigar enfermedades, diabetes, hipotiroidismo, enfermedades físicas, ¿no? Si es psicológico, pues ver cuándo empezó, si es reciente la aparición. A lo mejor la paciente amerita un tratamiento psicológico, ¿verdad? Una orientación psicológica. O si es cultural, ¿no? Porque hay pacientes que definitivamente han vivido en lugares, ya ves, Tijuana es tan diversa, tanta gente que llega, ¿verdad? Y entonces habrá personas que vienen de algunos lugares donde no se habla de sexo, no se habla de eso sexual. No se habla del cuerpo. ¿Y cuántas pacientes nos habrán cansado porque pues les tocaba esa pareja y se casaron? Y a lo mejor no hay amor, no hay comunicación. Entonces esa paciente no va a tener deseo sexual, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, si su pareja tiene alguna enfermedad, por decir, que estaba hablando el doctor Esparza, de eyaculación precoz, ¿verdad? Y el paciente termina pronto y ella apenas va a empezar a tener esas sensaciones y el varón ya terminó y la mujer apenas va a empezar, pues se llega un momento en que la mujer ya no quiere tener actividad sexual porque pues el marido termina pronto, pues. Ahí la importancia de combinar estos temas y de que los pudiéramos hablar en un mismo momento. Así es, pero son temas pues muy importantes, ¿no? Que a lo mejor si nuestros oyentes solicitan, bueno, pues iremos platicando más de ello, ¿no? Así es, y estas serían como las tres formas de abordar las situaciones o las disfunciones asociadas al deseo. La biológica, que sería, como bien decía usted, las que se asocian a la menopausia, a cambios hormonales, a enfermedades, ¿no? O enfermedades, sí. Las psicológicas, el aspecto psicológico de esa disfunción, habrá que ver desde cuándo la tiene. A lo mejor cambió de pareja y recién empieza a tener deseo sexual hipoactivo. ¿Qué pasa? Si no lo padecía antes, o si lo empieza a tener desde que inicia su actividad sexual, tiene deseo sexual hipoactivo, pues ¿por qué le sucede? ¿No? Ese sería en el caso de lo psicológico. Y lo social, pues como comentaba, ¿no? Sí, ¿qué estructura social viene ella? ¿Qué creencias? ¿Qué educación tiene? Pues para entender
qué tabús. En el aspecto psicológico, pues va a ser muy importante en el aspecto de la mujer identificar en su pasado si hay datos de abuso infantil, toda una serie de situaciones que se van a ver reflejadas en su vida de pareja. ¿Y puede una paciente, una mujer que padece esto, no recordarlo? Y que al paso del tiempo, con la exploración, con la evaluación, con pues, a lo mejor la interacción con otros profesionales, se identifique. Sí, porque hay mecanismos psicológicos de algunas pacientes que han sufrido este tipo de abuso que se llaman evitación y en un momento, o disociación, y las pacientes bloquean en su mente ese problema y pueden no recordarlo, ¿no? Esos pacientes ya ameritan una terapia psicológica, ¿no? También hay una disfunción en el deseo de lo contrario de lo hipoactivo, que puede ser lo hiperactivo. Okay. Lo hiperactivo. Aquí se refiere a que este sería un trastorno de disfunción. Es porque esta paciente, al tener ese deseo sexual hiperactivo, pues ya no le interesa ni trabajar, ni realizar algunas situaciones familiares, porque ella quisiera estar teniendo actividad sexual. Entonces, a eso se llama deseo sexual hiperactivo, en donde ya le impide llevar una vida normal y ya quisiera estar teniendo actividad sexual muy frecuente. Entonces le empieza a afectar laboral, le empieza a faltar, le empieza a tener problemas. Eso se llama, porque si es una persona sexualmente activa, y no importa el número de actividad sexual, pero no le interfiere con sus obligaciones y su actividad, no hay problema, eso está normal. Una el problema, claro, el problema está cuando ya le está afectando sus labores cotidianas, su trabajo, etc. Eso sí ya sería. Entonces, esto hay hiper, que sería muy activo, y el hipoactivo. Hipoactivo, así es. Bien, y en este caso es cuando interfiere con su vida productiva, con su vida normal, cuando eso se vuelve ya es único. Una hiperactividad. También podría ser cuando pone en riesgo su salud. También, que claro. Este deseo tan intenso no le permite tomar precauciones como usar preservativo o de tener múltiples parejas. Entonces esa sería como la precaución. Eso sería, evitar esas situaciones de riesgo. Ahí pues sí la paciente tiene que ir a terapia y valorar qué estaba sucediendo, ¿no? La siguiente que nos mencionaba que una está asociada al deseo. La siguiente causa está asociada al... Sería al orgasmo, por ejemplo. Okay. Hay algo que se llama un grado severo, que sería anorgasmia femenina, donde la mujer tiene la actividad sexual, pero no siente orgasmos o no se siente satisfecha después de la relación sexual. Esto es muy frecuente, sobre todo en las pacientes, a lo mejor donde pudiera haber algún problema de pareja, ¿verdad? A lo mejor algún problema de pareja, y la paciente no logra el orgasmo. Sí tiene la actividad sexual, pero no llega al orgasmo, y esto se vuelve repetitivo. No estamos hablando de que alguna vez pase, eso no es problema, sino es cuando se vuelve repetitivo y en toda su actividad sexual de años no tiene un orgasmo o no alcanza un orgasmo. ¿Sí? Y esto implicaría no tener ninguna sensación placentera durante la relación, o sea, que sí, el orgasmo, para que desde el punto de vista médico se identifica, hay contracciones vaginales y esa sensación de placer máximo, y que una vez que pasa, la paciente se queda relajada, ¿verdad? Okay. Las pacientes dicen, sí alcancé el orgasmo, o a veces dicen, a veces sí lo alcanzo, a veces no. Pues no es problema, eso conlleva muchas veces que las pacientes están muy cansadas, etcétera, ¿verdad? Pero estamos hablando de anorgasmia cuando estas pacientes tienen actividad sexual y nunca alcanzan. ¿Y esto es frecuente? Es frecuente en lugares donde no se habla mucho de sexo, donde llega el esposo, tiene su actividad sexual y punto. Y no le preguntan a la mujer, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás?
te doy más tiempo, o sea, no hay comunicación. Y más Esto es más muy frecuente. en una así es. sociedad como la mexicana, que en algunos lugares, cada En vez algunos menos, pero en lugares. algunos lugares todavía se Así cosifica a la mujer, ¿no? Así es. Se considera como un objeto a la Así mujer. es, así es. Y hay otras situaciones, por ejemplo, que tengan dolor, que tengan Sí, dificultad. esas son otras áreas donde hay una disfunción, que es el vaginismo. Ok. El vaginismo, habría que valorar esta paciente que tiene vaginismo. ¿Qué es el vaginismo? Son contracciones de los músculos de la vagina que impiden que entre el pene. Entonces, y este vaginismo es por contracción de esos músculos y puede estar dado por muchas cosas. Pues desde la paciente podría tener una simple infección vaginal y que no pudiera tener actividad sexual por esa ocasión. Pero estamos hablando que en el caso de una disfunción como tal, es que esto sea persistente o crónico, ¿verdad? De mucho tiempo. Entonces, ahí la contracción de los músculos vaginales o del perine impiden una penetración vaginal. Y habría que investigar lo que te comentaba, los tres aspectos, ¿no? Si es biológico, hay infecciones, el introito, que es la entrada a vagina, es muy corto y no puede entrar el pene, porque, bueno, sí hay tamaños de pene, ¿verdad? Uh-huh. Sí, eso es real, porque pues hay genética. Entonces habría que ver si la entrada de la vagina es muy, muy estrecha. Ha habido casos. Y a veces, desde el punto de vista médico, hay que abrir un poco la vagina para que pueda haber. Entonces, eso es importante, ver cuál es la causa de ese vaginismo. Si es por muy estrecha la vagina, o si es porque la paciente tiene fobia al sexo. Puede en un momento dado ser una respuesta a no querer tener actividad sexual. Y que, digamos, los músculos de la se vagina contraen de tal manera que no puede penetrar. Y lo hacen doloroso. Por ejemplo, ¿hay disfunciones asociadas a la lubricación, por ejemplo? Sí, hay, por ejemplo, hay lo que nosotros decimos dispareunia, que puede haber dolor durante el acto sexual, que puede ser por el aspecto biológico que te comentaba, la falta de lubricación. Uh-huh. Pero es porque esta paciente a lo mejor está en un proceso de menopausia y no está lubricando bien. Y es tan sencillo tratarlo porque hay tratamientos especiales para eso. Pero sí, llega a haber un momento en que la paciente, al sentir dolor, empieza a evitar la actividad sexual, la empieza a evitar. Ya no quiere saber porque le duele. Porque la dispareunia es eso, dolor en la actividad sexual, y puede ser durante la actividad sexual o después de la actividad sexual. Cuando las pacientes en la consulta médica les preguntamos o nos comentan que hay dolor, pues siempre es importante saber si es al inicio, después. Es muy importante que las pacientes pues tengan sus estudios básicos, ¿no? Su Papá Nicolau, porque una causa o sospecha de alguna patología importante pues es el dolor en la relación sexual. Esa paciente podría tener miomas, podría tener un problema cervical, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, por eso es importante la consulta médica. ¿Cuáles son? Descartar un problema biológico. Okay. Pero también puede haber un problema psicológico, ¿verdad? También. Entonces, sí hay que hacer una evaluación como amplia del paciente, ¿no? Y esto que decía al inicio, que a mí me parece muy importante, esta comunicación que hay entre la mujer que acude con el doctor y el doctor que la atiende, ¿no? Ya sea hombre o mujer, que se pueda dar esta comunicación, porque pues hay como evaluaciones que son como de cajón, bueno, viene a su Papá Nicolau y a sus revisiones semestrales, y jamás le dijo al doctor que tenía una disfunción sexual. ¿Sucede esto? Claro que sí, sucede porque el médico debe tener la curiosidad de preguntar, ¿cómo está su actividad sexual? Bien, mal. Ya el paciente pues ya dependerá de él si se abre o no, ¿no? Pero uno tiene que tener esa perspicacia para decirle, preguntar. Debe ser parte de la evaluación que hace el ginecólogo. Sí, así es. No es algo optativo. No, siempre lo preguntamos. Algunos pacientes, algunos médicos lo harán, algunos otros, pero sí preguntamos. ¿Cómo está su actividad sexual? Pues para orientarnos a patologías, ¿no? ¿Y qué alternativas tienen pues, para atender estas disfunciones? ¿Qué es lo que deben de hacer? ¿Cómo deben de abordarlo? ¿Cómo deben de manejarlo incluso en casa, ¿no? Con el esposo? Como platicábamos, hay
o esposo, esposa, porque sí. es muy diverso, ¿no? Así es. Digamos, puede haber barreras para que yo pueda comunicarme y decir, oye, porque no estoy disfrutando de la sexualidad, cosas así. ¿Qué debe hacer una Sí, mujer? mira, este problema de las disfunciones sexuales conlleva mucho, hay un punto ahí muy importante de la autoestima, ¿no? Ujú. Entonces, hay mucha gente que evita tratar estos temas porque no quiere verse como que no está funcionando bien, ¿no? Entonces, la comunicación es clave entre la pareja. Y yo siempre he dicho, lo que la pareja esté de acuerdo a hacer en la actividad sexual es lo correcto. Siempre y cuando la pareja esté de acuerdo, ¿verdad? Ujú. La diversidad de actos sexuales, la pareja siempre debe estar de acuerdo. Ese sería lo primero. Eso sería lo primero. Y el respeto, ¿no? Si hay algún problema dentro del coito, de las relaciones, pues la mujer lo tiene que externar, lo tiene que decir. Porque si el varón tiene un problema de eyaculación precoz, pues van a tener que ir al doctor, como bien decía el doctor Esparza, ¿no? Ok. Tienen que ir los dos también. Sí, es un trabajo de dos. Así es, ¿no? un trabajo de dos. O sea, como el trabajo se hace de dos en la alcoba, pues todo debe ser de dos. Así en ese es, sentido, así ¿no? es, así es. Entonces, a veces, pues el varón no se abre, le cuesta trabajo comunicarse, y las mujeres, pues a veces cuando ya son matrimonios de muchos años, también a veces se guardan muchas cosas, ¿no? Yo creo que hay que platicarlo y hay que, en las consultas médicas que hagan las pacientes en su rutina, y ese sería mi consejo, es de que cuando vayan a hacerse el Papá Nicolau, pues también si traen algún problema sexual, lo comenten, porque ahí es el momento donde uno puede ayudarlas, ¿no? Y generalmente, digamos, son amplísimos y veo sus notas son, pues, muy amplias. Generalmente son de fácil resolución. O sea, ¿es factible resolver este problema, esta disfunción sexual en la mujer? Depende del tiempo que lleve con ella, ¿sí? Porque eso va a ser muy importante. Si es una paciente que tiene 50 años y que inició actividad sexual a los 20, nunca ha tenido un orgasmo, pues va a ser un poco difícil, pero habrá que apoyarla, enviarla al sexólogo y al psicólogo también, porque ¿qué es lo que está generando ese problema? Sobre todo pacientes que han tenido hijos y nunca han tenido un orgasmo. O sea, su capacidad reproductiva está ahí, pero su capacidad sexual no Esa es la que está limitada. es la que está limitada. Entonces, muy importante todos estos temas, identificarlos tempranamente. Identificarlos y tratarlos. Entonces, yo tengo pacientes que he derivado al sexólogo, ¿verdad? Porque a lo mejor yo ya tengo una capacidad, estoy limitada y hay que buscar gente que sabe más que uno, ¿verdad? Así es. Pues ya tendremos que entrarle a cada uno de estos temas porque tienen pues una posibilidad de abordarse con detalle súper amplia y bueno, pues ya la estaremos comprometiendo, doctora, para que nos acompañe acá con más frecuencia. Doctora, ¿dónde pueden encontrarlo nuestros amigos? Sí, mira, estamos en el Hospital Ángeles 311, el teléfono 635-1818 y con todo gusto. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a la doctora Reina Aldana. Ya saben, si tienen alguna duda, pues consúltenla y pues con toda amabilidad los atenderá. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias. Feliz año. Gracias. Feliz. Ser súper saludable es un estilo de vida.